Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre Haití. OEA celebra Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas bajo el lema El papel de las mujeres indígenas. Francisco Guerrero afirma que la existencia de presos políticos es una afrenta intolerable para la democracia. MAP OEA reconoce el rol de la Guardia Indígena en la protección de su territorio, su cultura y su identidad. La crisis institucional que vive Haití es resultado directo de las acciones de las fuerzas endógenas del país y de la comunidad internacional. Los últimos 20 años de presencia de la comunidad internacional en Haití significan uno de los fracasos más fuertes y manifiestos que se haya implementado y ejecutado en ningún marco de cooperación internacional. Esto no tiene que ver con las personas que con vocación de servicio y afán altruista sirvieron como cooperantes y dejaron sus máximos esfuerzos y hasta en algunos casos su vida por Haití. Para esas personas nuestro máximo respeto y recuerdo siempre. Esto tiene que ver con que en 20 años de estrategia política errada la comunidad internacional no fue capaz de facilitar la construcción de una sola institución con capacidad de responder a los problemas de los haitianos. 20 años después ni una sola institución es más fuerte de lo que era antes. Bajo ese paraguas de la comunidad internacional fermentaron y germinaron las bandas criminales que hoy asedian al país y a su pueblo. Bajo ese paraguas germinó y se gestó el proceso de desinstitucionalización y de crisis política que hoy vivimos. Entonces, visto su fracaso, la comunidad internacional se retiró de Haití dejando tras de sí caos, destrucción, violencia. Al presente, es absurdo pretender que bajo ese esquema de destrucción los haitianos completamente solos, polarizados y con muy menguados recursos puedan reconstruir o construir un proyecto de seguridad, reinstitucionalización y desarrollo que les permita a 12 millones de habitantes recomponer la coexistencia pacífica. Sin recursos, en un clima de violencia, sin capacidades tecnológicas, sin acumulación financiera, sin nada de eso, hoy se intenta hacer creer que una solución haitiana completamente endógena puede prosperar. No es así. Sin condiciones de democracia y sin condiciones de seguridad, el país hoy sufre la falta de ideas y la falta de capacidades reales de la comunidad internacional, así como sus propios problemas estructurales. Una comunidad internacional que nunca supo si tenía que dejar la MINUSTAH o llevársela. Una comunidad internacional que creía que poner dinero era tener ideas. Una comunidad internacional que creía que pagando sus propios consultores iba a resolver los problemas de los haitianos. Obviamente, nada de eso era posible y nada de esto es posible. Mensaje del secretario general adjunto de la OEA, Néstor Méndez, en el inicio de la 5ª Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas. Saludos a todas y a todos. Esta semana, la Organización de los Estados Americanos celebra la 5ª Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas. Es para mí un gran honor ofrecer unas palabras de bienvenida a esta importante celebración. Por 5ª vez, desde que los Estados miembros así lo establecieron en febrero de 2018, la OEA dedica toda esta semana a promover las tradiciones, lenguas, historia y aportaciones de los pueblos indígenas a las sociedades de las Américas. Desde entonces, la OEA ha celebrado esta semana alrededor del 9 de agosto de cada año para coincidir con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, instituido por las Naciones Unidas. El tema de este año es el papel de las mujeres indígenas en la preservación y transmisión del conocimiento tradicional en las Américas. Se trata de un reconocimiento muy acertado, teniendo en cuenta los numerosos retos a los que se enfrenta nuestro mundo hoy en día y el importante papel que desempeñan las mujeres indígenas en la preservación y transmisión de conocimientos tradicionales y científicos entre sus comunidades para mitigar los efectos de diferentes adversidades. Como custodios de la historia oral, los conocimientos y perspicacia de las mujeres son esenciales para la resolución de conflictos mediante la justicia indígena, para gestionar
los efectos generalizados del cambio climático y para proteger el medio ambiente y la biodiversidad. Las mujeres son cuidadoras y administradoras de nuestros hogares. Son activistas comunitarias, defensoras de derechos humanos, científicas y líderes políticas, entre muchas otras funciones. A pesar del monumental y esencial papel que desempeñan, la posición de las mujeres en la preservación y transmisión de conocimientos tradicionales en nuestro hemisferio está en peligro, ya que enfrentan numerosas formas de discriminación y violación de sus derechos en función de su género, origen étnico y situación socioeconómica. Muchas de ellas padecen pobreza extrema, carecen de empleo y de acceso a una atención médica adecuada y a una educación de calidad, y están escasamente representadas en la vida pública y política, entre otros grandes retos que enfrentan. Esto exacerba la desigualdad, la exclusión y la vulnerabilidad. Este es el marco en el que se celebra este año la Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas, con el objetivo de reconocer y rendir homenaje al papel de las mujeres indígenas en la preservación y transmisión de conocimientos tradicionales en las Américas. Las actividades de esta semana están encaminadas a abordar los retos a los que se enfrentan las mujeres indígenas y las oportunidades que existen para proteger y mejorar su situación socioeconómica. Estos temas serán abordados en diferentes eventos que se llevarán a cabo de manera virtual esta semana desde la sede de la OEA y también a través de actividades especiales organizadas por nuestras oficinas nacionales en los Estados miembros. Entre los eventos organizados en la sede de la OEA, se incluye una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en la que se contará con la participación de autoridades de alto nivel de diversas subregiones del hemisferio. Además, en colaboración con el Museo de Arte de las Américas y los Estados miembros, se promoverá en las plataformas sociales una exhibición virtual de obras de arte sobre la vida de las mujeres indígenas. Los invitamos cordialmente a seguir estas actividades en la página web de la OEA y en todas nuestras plataformas de medios sociales para que conozcan más acerca del papel de las mujeres indígenas en la preservación de conocimientos tradicionales en las Américas y las medidas que deben aportarse para proteger sus derechos y su situación socioeconómica. Una vez más, bienvenidos. Esperamos contar con su participación. Gracias. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, Francisco Guerrero, afirma en el periódico mexicano Excelsior que la existencia de presos políticos es una afrenta intolerable para la democracia. En esta ocasión, para referirnos a un asunto complejo, doloroso, el tema de los presos políticos. Es sabido que el sistema democrático, para poder funcionar adecuadamente, requiere de que se lleven a cabo elecciones y que después de estas elecciones el poder se distribuya entre quienes obtienen la mayoría y ejercen el gobierno y entre quienes, desde la representación legislativa u otros espacios de representación política, representan los espacios de la oposición. Cuando el derecho al disenso y a la oposición, cuando el derecho a la protesta son atacados por medios antijurídicos o se utilizan en muchas ocasiones los aparatos de justicia para perseguir a los opositores, estamos hablando de un fenómeno que hace mucho daño al espíritu de la Carta Democrática Interamericana. Sabemos que la existencia de presos políticos es una afrenta inaceptable, que no puede ocultarse, ante la cual no podemos callar, y sabemos además que en los países que tienen ruptura en su orden democrático, particularmente el caso de Cuba, el caso de Nicaragua y el caso de Venezuela, donde se han instalado dictaduras,
pues evidentemente la existencia de cientos de presos y presas políticas nos hacen ver que no está funcionando el sistema democrático tal y como debería. La persecución de los opositores y su encarcelamiento, y peor aún, la tortura, son prácticas que no podemos aceptar. La información de la que disponemos, que no es mucha, es a través de los organismos de la sociedad civil que han dedicado a dar información en torno a este tema. Lo que queda claro es que los demócratas del continente tenemos que denunciar la existencia de estos presos políticos y, por supuesto, exigir su liberación inmediata. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA reconoce el rol de la Guardia Indígena en la protección de su territorio, su cultura y su identidad en la celebración de la 5ª Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas. Para nosotros, los pueblos indígenas, el tema de Guardia Indígena, desde nuestra visión le llamamos cuidanderos del territorio, porque enmarca más en un sentido de proteger la vida, proteger la cultura, proteger el gobierno propio y hacer control territorial. Entonces es un actor de paz que siempre obedece a la orientación política de las autoridades y que coayuda al bienestar social y control territorial de las comunidades. Actualmente la Guardia es como ya, ellos cumplen una misión de defender el territorio, es más amplio el trabajo, ¿cierto? Más profundo. Entonces el territorio que tiene, nosotros los coreguajú, están los pájaros, están los árboles frutales, maderables, está el agua, el aire, todo los seres que existen por debajo de la tierra, ¿cierto? Bueno, aquí no hablamos de guardia, aquí hablamos de semanero o digamos los que cuidan el pueblo, los que cumplen un tiempo y que van turnándose, pues es nuestra policía, pero sin armas, sino solamente pues, el cargo que ejerce en su momento. Tiene que estar pendiente de cuidar el pueblo, de estar pendiente del orden. No agredimos al resto de población del país o al resto de población indígena, no se agrede, sino que se va en una consolidación de diálogo, de intermediar algunas dificultades que se tengan en las mismas comunidades, y eso nos caracteriza de no llegar a una agresión como tal con los demás pueblos. El sistema de protección nuestra es el respeto, es el conocimiento del sistema normativo ayuda de la cultura. Entonces, la mejor protección, la mejor prevención es conocer la cultura, el sistema y mantener el respeto entre todos nosotros. Para el tema del cuidado, tenemos desde el principio los hijos de los que eran como nuestros guerreros, los que ponían la cara por defender el territorio. Entonces ellos ya sabían hacer desde el principio sus flechas, sus peñillas, como lo dicen hoy en día, sus instrumentos para poder salir a defender. El Estado tiene que reconocer que ese es nuestro autogobierno, que ellos sepan y que conozcan como entidades que es nuestra forma de nosotros autogobernarnos. Hasta este momento no requerimos que hayan otros tipos que nos protejan, sino que nosotros nos protegemos a través de nuestro propio sistema. Hoy ahora nos toca alzar la voz porque eso es lo que nos va a salvar. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.